Dios los bendiga, amada iglesia, en esta hora. Voy a dar lectura a Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8 al 17. Lee en el nombre del Señor Jesucristo de la siguiente manera. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refidim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los he entregado en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Oremos a Dios esta tarde. Padre, permita que su palabra corra y que el nombre suyo sea glorificado. Bendiga, Señor, esta palabra, dé alimento al alma hambrienta y supla, Señor, toda necesidad espiritual de su pueblo en una forma muy especial. Bendígales con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Esta tarde el tema es un pueblo seguro cuando Dios va delante de su pueblo. Se dice, hermanos, de un hombre de negocios que en su vida todo le había ido bien, había prosperado, era muy rico, y un día dice que este hombre tomó uno de sus barcos y al ir navegando, dice que el barco encalló con una roca, haciendo una abertura. Él recordó la fidelidad de Dios, pues todo indicaba que probablemente iban a morir ahogados, pero él le recordó a Dios su fidelidad, cómo él había caminado con él, cómo él servía a Dios con corazón íntegro, y empezó a orar a Dios para que Dios hiciera un milagro salvándolo de la muerte. Cuando de pronto vieron que el agua de aquel agujero del barco había cesado, ya no subió más el nivel del agua, el barco siguió navegando hasta llegar a su destino. Cuando llegaron al lugar, salieron a revisar el barco y encontraron que un delfín estaba atorado en el agujero. Esto nos hace pensar que Dios es fiel y que Él siempre va adelante de su pueblo, adelante de sus hijos. Todo hijo de Dios debemos caminar seguros de que Dios va delante de nosotros, porque Él ha prometido en su palabra diciendo: no te dejaré ni te desampararé. Consideremos cómo Dios acompañó al rey David en todas sus jornadas. Oyéndole los filisteos, dice que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David los oyó, salió contra ellos. Cuando los filisteos escucharon que Dios había ungido a David, se enojaron, tomaron sus ejércitos para salir a pelear contra el rey David, pero Dios siempre está ahí con su siervo, el ungido del Señor, para darle victoria. Los enemigos espirituales se levantan contra los ungidos de Dios. Por eso, cuando el creyente busca esa unción, ese poder, y Dios le unge con su Espíritu Santo, el creyente
encuentra que en su vida espiritual siempre tendrá luchas. El enemigo se levantará contra nosotros para tratar de derrotarnos, para desanimarnos, pero Dios siempre está allí para respaldar a sus ungidos. Cuando los enemigos del profeta Elías querían tomarlo cautivo, dice que envió el rey enemigo a un capitán con 50 soldados y llegaron a donde estaba el varón de Dios y le dijeron al profeta Elías que descendiera. Y Elías dijo: si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Dice la Biblia que inmediatamente descendió fuego del cielo, que los consumió al capitán y a sus 50 soldados. Porque Dios es fiel y Él nunca deja avergonzado a sus siervos. Los discípulos fueron ungidos en el día de Pentecostés. Dice la Biblia que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El profeta Juan el Bautista, en Mateo 3, 11 al 12, dice: y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en sus manos, limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice que Dios bautizaría a los creyentes con el fuego de su Espíritu Santo, y también que Dios apartará el trigo para su granero, y la paja, los pecadores que no se arrepienten, pues serán lanzados al lago de fuego por rechazar el mensaje de salvación. Los apóstoles, como ungidos, sufrieron ataques de sus enemigos. Después de ministrar, predicar la palabra con fervor, dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen más ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fueron amenazados, pero Dios los ungió, Dios respaldaba todo lo que ellos hacían, porque tenían la unción de Dios a través del Espíritu Santo. Dios siempre iba delante de ellos con señales y milagros, tantos que sacaban a los enfermos a las calles, y aún los endemoniados los traían y eran liberados cuando Pedro pasaba y su sombra tocaba a los enfermos. Recibían el milagro, no importando qué clase de enfermedad tuviesen, porque en él habitaba ese poder maravilloso, esa unción que transforma la vida del hombre. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Dios siempre acompaña a su pueblo con señales, con milagros, con prodigios. La Biblia dice: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Un pueblo seguro, cuando Dios nos guía, cuando Él nos da guianza. Dice: entonces David consultó a Dios, diciendo: los entregarás en mis manos. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Dios le habló a David, le dijo: sube, yo los voy a entregar en tus manos. Ahí David tuvo la dirección divina, buscó a Dios, buscó su guianza, y Dios le dio dirección para que él saliera a combatir al pueblo enemigo. La manera de consultar a Jehová era a través del sacerdote de Jehová, a través del Urim y el Tumim. Estas misteriosas piedrecitas estaban relacionadas con el pectoral, prenda que el sumo sacerdote llevaba sobre el pecho cuando entraba en el santuario. Estos nombres significan luces y perfecciones. Parece que se empleaban cuando se hacía una pregunta específica al Señor. Dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y él consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él entrarán.
siempre el sacerdote llevaba el Urim y el Tumim y a través de ellos consultaban la voluntad de Dios. Dice, quizás se volviera estas piedrecitas brillantes o oscuras, según fuera un sí o un no de parte de Dios. El Urim y el Tumim revelaban la voluntad de Dios por intermedio del sumo sacerdote. Hoy, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. Porque todos los que son guiados, dice la Biblia, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como Felipe, dice la Biblia, cuando Dios habló, dice el Espíritu Santo, le habló y le dijo, júntate a ese carro, a donde iba el eunuco, el etíope eunuco, y ahí Felipe pudo comunicar el mensaje de salvación a este etíope. Dios siempre nos guía según su santa voluntad. Un pueblo seguro es cuando Dios nos da victoria sobre nuestros enemigos. Dice, subieron pues a Baal Perasim y ahí los derrotó David. Dios rompió a mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Peresim. Más bien, dice, David pudo enfrentar a sus enemigos porque Dios lo acompañaba, destruyéndoles completamente. Y pues en la vida cristiana siempre habrá encuentros con el enemigo. Dice, más bien, dice, las dificultades que enfrentamos en nuestra vida espiritual nos hacen crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cuando vienen problemas, dificultades, eso nos ayuda para crecer espiritualmente. Al describir los beneficios de la adversidad, un autor escribió, nos conviene que a veces nos fatiguemos y que llevemos una cruz porque produce conciencia en el hombre de que estamos desterrados en esta vida para que no confiemos en ninguna manera en cosa alguna en este mundo, sino que confiemos completamente en Dios. Al seguir al Señor, nos podemos olvidar que Dios siempre ha hecho un llamamiento a nuestra vida para que llevemos su cruz, según Marcos 8:34. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Creo que al venir a Cristo, cada creyente hemos tomado nuestra cruz para seguir al Señor por el camino. Hay veces que llevar la cruz de Cristo parece causarnos dolor, parece que es imposible llevarla, pero llevar la cruz de Cristo pues es un grande privilegio porque hay bendición para nuestras vidas. Las pruebas vienen para acercarnos más a Dios y para transformarnos a ser semejantes al Señor Jesucristo. Santiago 1:3-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nunca debemos temer cuando estamos atravesando por alguna prueba. Israel fue probado en el desierto en diferentes formas, les faltó el agua, tuvieron hambre, pasaron muchas adversidades, pero Dios nunca los dejó. Él nunca abandonó a su pueblo, siempre estuvo con ellos en las circunstancias más difíciles, en los momentos más difíciles. Allí estuvo Dios con el pueblo de Israel sustentándolo. Sin embargo, digo, nunca debemos de tener temor a enfrentar grandes desafíos. Solo así como Dios sabe guiar al hombre, como guió a Israel en el desierto, siempre les ayudó. Creo que el origen de toda victoria es saber obedecer la voz de Dios.
Ahí en Éxodo 14, 16, Dios habló a Moisés al enfrentarse a un gran desafío. Tenían que cruzar el Mar Rojo. Dios le habla y le dice, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entre los hijos de Israel en seco. Ahí Moisés tuvo que oír la voz de Dios y obedecerla. Cuando se obedece la voz de Dios, siempre habrá victorias en la vida del cristiano, en la vida de aquellos que estamos caminando con Él. Habrá siempre victorias, éxito en nuestro cristianismo. La obediencia a la palabra de Dios es de suma importancia para que ocurran victorias espirituales en nuestra vida. Dios pelea por su pueblo. El Señor nos guía y cuando vemos una victoria en nuestra vida espiritual, el nombre de Dios es glorificado, el nombre de Dios es exaltado cuando Dios derrota a todos nuestros enemigos. Un pueblo seguro es cuando obedecemos la voz de Dios. Ahí en el versículo 14 de nuestra lectura, dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Dios quiere un pueblo atento a su voz. Creo que debemos siempre estar atentos a la voz de Dios cuando Él habla directamente a nuestro corazón. Dice, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Estaba ahí David escuchando la voz de Dios y le dijo, está atento. Dice, cuando veas mover las balsameras, es el momento, es la señal para que tú salgas a combatir el ejército enemigo. Esto me hace recordar un coro muy bonito. Dice, ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Y el gran poder de Dios ahí hizo mover las hojas de las balsameras. Y David tuvo que estar atento a ese movimiento para salir a combatir el ejército enemigo. Un pueblo obediente disfrutará de las bendiciones de Dios, según el versículo 16. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotó al ejército de los filisteos. Cuando se obedece la voz de Dios, Él nos exalta. Cuando obedecemos esa voz maravillosa, recibimos la recompensa de Dios, recibimos su guianza, recibimos bendición cuando somos muy atentos para oír la voz del Señor. Dice, y la fama de David fue divulgada por todos los reinos, que Dios estaba con el rey David. Gloria a Dios, aleluya. Seremos siempre victoriosos si obedecemos la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice la Biblia, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares todos sus mandamientos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hemos considerado un pueblo seguro cuando Dios va delante de él. Un pueblo ungido tendrá muchos enemigos. Y yo quiero preguntar, ¿cómo estamos luchando? Dice la Biblia, Jehová peleará por nosotros. Hemos visto también un pueblo seguro cuando Dios nos da guianza divina. También vimos a un pueblo seguro cuando Dios nos da victoria sobre nuestros enemigos. ¿Queremos vencer cualquier enemigo? Enemigos carnales, un mal comportamiento, algún vicio, alguna lucha contra la carne que se está levantando allí el enemigo. Yo creo que la victoria está en Cristo Jesús. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, yo creo que Pablo pudo decir, gracias doy a Dios por Jesucristo que nos da la victoria.
Pablo declaró también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el origen de nuestras victorias, Él es el origen de nuestros triunfos. En Jesucristo estamos más que seguros y victoriosos. Un pueblo seguro es cuando obedecemos la voz de Dios, así como lo hizo aquel niño Samuel, cuando Dios estuvo hablándole, cuando Dios le dijo, Samuel, Samuel, él tenía un oído atento y él declaró, heme aquí. Estuvo dispuesto, le dijo, aquí estoy, Señor, habla, tu siervo oye. Yo creo que hoy podemos decirle, Señor, aquí estoy yo dispuesto, habla mi corazón, estoy dispuesto a oír tu voz y a obedecerla. Un pueblo obediente disfrutará siempre la bendición de Dios. Dice la Biblia, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que nosotros hoy, así como Dios le dio victorias al rey David, Él está dispuesto a dar victorias a la iglesia, a su pueblo, en todo momento. Solo nos basta buscar su guianza, su dirección y tener un corazón dispuesto a obedecerlo. Inclinemos nuestro rostro y elevemos a Dios una oración en esta tarde. Padre, gracias por su palabra. Yo le ruego que bendiga a su pueblo, bendiga a la iglesia ahí donde se encuentra. Deles victoria contra cualquier enemigo, Señor, la carne, el mundo, el diablo, contra todo lo que trate de oponerse a su crecimiento espiritual. Envíe bendición sobre su pueblo. Si en este momento, Señor, alguno de sus hijos estuviera atravesando por alguna prueba, yo le pido que le dé fortaleza espiritual como física. Si alguno estuviera enfermo, yo le pido que en este momento extienda su mano de poder y que ahí donde se encuentran reciban en el nombre de Cristo Jesús un milagro de sanidad. Padre, su palabra dice que por su llaga ellos son curados. Bendiga al Señor, bendiga a cada familia en una forma muy especial. Cérqueles con su bendición. Envía ángeles del cielo que acampen alrededor de sus hogares, que los guarde, los protege y los defienda. Otórgueles, Padre, conforme los deseos y los anhelos de su corazón, para que el nombre suyo sea glorificado. En sus manos, Señor, encomiendo a su pueblo. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre ellos en una forma muy especial desde ahora y para siempre. Amén y amén.